Rosalía Ávila García, soy estudiante de Derecho. Mi matrícula es la MX30917 y bueno, en esta materia que se llama Derecho Notarial y Registral, pues vamos a tratar de dar solución a un problema que nos dejó el maestro. Y bueno, el objetivo de este trabajo consiste en dar una posible solución del problema que se va a analizar a continuación. Para ello haremos un recorrido por las clases de este curso para tratar de dar solución al mismo, con la finalidad de saber si se resuelve a través del corredor público, del notario o de otro medio, considerando que el derecho notarial tiene como objetivo la creación del instrumento público y entendiendo que el derecho notarial es el conjunto de disposiciones legislativas reglamentarias, usos, decisiones jurisprudenciales y doctrinas que rigen la función notarial y el instrumento público notarial. También revisaremos algunas leyes, así como el Código Civil Federal. Dentro de la actividad para realizar, hicimos una lluvia de ideas que fue analizar su contrato para saber si se encuentra bien redactado, revisar las clases para saber en cuáles nos podemos basar, checar las funciones tanto del corredor público o del notario para saber a quién dirigirlo, checar los costos tanto del corredor como del notario para saber cuál conviene más, o brindar la asesoría a nosotros como abogados para que el cliente no gaste de más. Y la pregunta 1 dice que ¿qué recomendaría en el caso de la compra-venta al señor Raúl? Si va con un notario o un corredor, ¿por qué con uno y no con el otro? O bien con el contrato del señor queda respaldado y ya es dueño legal y legítimo de dichas acciones. Bueno, habiendo visto que el señor no tiene dinero para pagar, lo ideal sería que yo lo mandara con un notario para que su documento tuviera certidumbre jurídica. Pero bueno, entonces yo lo que haría sería recomendarle esto. Y dice, pero como está muy gastado por haber comprado las acciones, yo le brindaría la asesoría necesaria para que no gastara mucho. En ese sentido, lo primero que haría sería analizar su contrato para saber en qué condiciones se encuentra. Primero observé que el señor Raúl González formó una sociedad anónima con su compadre, el señor José Ugalde. Esto se puede observar en el contrato, en el que se menciona el artículo 87 de la Ley de Sociedades Mercantiles y que dice: sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. En ese sentido, considero que no es necesario que acuda al notario. Primero, porque en ese tipo de contratos, como lo es el de la compra-venta de acciones, no se requiere de la formalidad. Esto lo podemos observar en el artículo 2316 del Código Civil Federal, que a la letra dice: el contrato de compra-venta no requiere para su validez formalidad alguna especial, sino cuando recae en un inmueble, y en este caso él no está comprando un inmueble. En ese sentido, observamos que su contrato cuenta con los requisitos, ya que cuando una persona desea pertenecer a una empresa constituida como sociedad anónima, es necesario que suscriba y exhiba el capital necesario para ello. En contraposición, la compañía deberá emitir las acciones que ampare su aportación y entregárselas al comprador. Los mencionados títulos en la mayoría de las veces son nominativos, esto es, que se expiden a favor de los accionistas, cuyo nombre se consigna en el texto del documento, según lo señala el artículo 23 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que a la letra dice: son títulos nominativos los expedidos a favor de una persona cuyo nombre se consigna en el texto mismo del documento. En el caso de que los accionistas decidan transmitir los títulos de los cuales son propietarios, esto se debe de hacer por un endoso y entrega del título mismo, sin perjuicio de que puedan transmitirse por cualquier otro medio legal, como lo dispone el artículo 26 de la misma ley, y que a la letra dice: los títulos nominativos serán transmisibles por endoso y entrega del título mismo, sin perjuicio de que puedan transmitirse por cualquier otro medio legal. En caso de que se efectuare por endoso, este debe constar en el título relativo o en hoja adherida al mismo y tener los siguientes requisitos, como se menciona en el artículo 29 de la misma ley: el nombre del endosatario, la firma del endosante, la clase de endoso y el lugar y la fecha de endoso. En ese sentido, se considera que la propia ley señala que los títulos accionarios pueden transferirse por cualquier otro medio legal. Esto da lugar a que se pueda efectuar a través de cualquiera de las formas previstas en el Código Civil, como son la compraventa, la donación y, de ser caso, la adjudición judicial.
De esta forma podríamos considerar que la transmisión de las acciones no requieren de formalidad alguna, como se mencionó antes, tan solo se endosan el contrato por el cual aquella se efectuó y por lo tanto se puede formalizar el contrato respectivo sin necesidad de acudir ante un notario público. En ese sentido podríamos decir que el señor González sí es el dueño de las acciones. En lo que respecta a la adjudicación de su vivienda, lo que le recomendaría como abogada sería que una vez que le otorguen el documento de la adjudicación, proceda a registrar la propiedad en el registro público de la propiedad, pues esta institución es la encargada de inscribir los documentos que acrediten algún cambio en la situación jurídica del inmueble. Dice, y bueno, el procedimiento registral es el siguiente: llenar la solicitud del registro, complementar la documentación con los datos, el pago de los derechos, proporcionar su clave única de registro de población. Ahora bien, en esta institución existe la naturaleza de los principios registrales, cuyo objetivo es el de perfeccionar la función registral. En ese sentido, la persona que hace un registro tiene que dar su consentimiento, entendiendo que el consentimiento es la manifestación de la voluntad por parte del titular de un derecho registrable en aceptar y que éste se inscriba ante la autoridad correspondiente para protegerlo y preservarlo. El consentimiento en este caso se llevó a cabo mediante la firma del cliente. En este acto se lleva a cabo el principio de rogación, puesto que es el acto por el cual una persona solicita, pide o ruega la realización de una acción a su favor. Por lo tanto, se habla del principio de rogación cuando un titular de un derecho registrable, ya sea bien mueble o inmueble, pide a la autoridad que ejercite su función registral para proteger su derecho mediante la inscripción. Se le recomienda al cliente que haga la inscripción para que tenga la propiedad sobre el inmueble, como lo establece el artículo 30.13 del Código Civil Federal, que en la letra dice: la preferencia entre derechos reales sobre una misma finca u otros derechos se determinará por la prioridad de su inscripción en el registro público, cualquiera que sea la fecha de su constitución. La inscripción del inmueble le permitirá al cliente tener la legalidad del inmueble, ya que esta función, que es atribuida al registrador, de examinar cada uno de los documentos que se presentan para su inscripción, para determinar no solo si se trata de bienes que puedan registrarse, sino también si cumple con los elementos de existencia y validez, satisfaciendo los requisitos de ley, llevar a cabo la inscripción solicitada en su defecto, suspender el trámite si se encontrasen anomalías que a su juicio sean corregidas. Además, le explicaría al cliente que la fe registral le permitiría saber que cumplió con los requisitos que la ley exige para poder acreditar su derecho al registro. También le daría la sugerencia de pagar todos los recibos de agua, el predial y demás servicios y mantenerse en la casa para que él pueda adjudicarse la vivienda. Y bueno, como conclusión, en el primer caso, que es el de las acciones, pudimos ver que para que su contrato pudiera tener más certidumbre jurídica, lo podría llevar con el notario. Sin embargo, como el cliente no cuenta con dinero, tratamos de darle la asesoría correspondiente y puesto que sus acciones fueron endosadas, concluimos que no requería de mayor formalidad. En el caso de la adjudicación de su vivienda, le recomendamos al cliente que con el documento de resolución procediera a inscribir su inmueble en el registro público de la propiedad y para ello consultamos las clases de esta materia. En ese sentido, considero que al llevar esta materia de derecho notarial y registral, mi conocimiento se amplió y estoy segura que redundará en el aspecto profesional. Y bueno, ¿cuál sería una de mis ganancias? Que el conocimiento que adquirí y aparte pues un poco el económico también, porque no le podría cobrar al cliente mucho, pero sí le podría cobrar. En cuanto a mi cliente, pues el qué es lo que ganó, que él va a tener una utilidad de esas acciones y cuál sería su pérdida, que a lo mejor pues si el vendedor actuara de mala fe, dijera que no reconoce su firma. Para ello lo tendría que llevar con el notario. Eso es todo, muchas gracias.